Buenos días, mi nombre es Fabián Andrés Castellanos Aranguren, pertenezco al programa de pregrado Ingeniería en Electrónica. Voy a realizar la explicación del ejercicio C de la etapa 2. Primero aquí tenemos el circuito. Dice que es un sistema eléctrico que va a ayudar a garantizar bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación del equipo. Nos especifica que la resistencia R1 vale 10 ohmios, la bobina L1 3 henrios, resistencia R2 5 ohmios y el condensador C1 4 faradios. Dice que para este ejercicio, para el sistema es una batería que alimenta el circuito de 9 voltios, donde especifica que lo significativo va a ser el voltaje en el condensador. Primero lo que hacemos es establecer las corrientes y los voltajes en cada elemento, a qué corresponden y si hay equivalencias entre uno y otro, de acuerdo a la posición del elemento eléctrico. Hacemos el análisis, sabemos que el voltaje en serie varía, pero la corriente en serie de los elementos es constante. En paralelo ocurre lo contrario, el voltaje es constante, mientras que la corriente es la que varía. Analizando esto, pues sabemos que entonces la corriente en la resistencia y la corriente en la bobina va a ser la misma corriente, y el voltaje en el condensador y el voltaje en la resistencia 2 va a ser el mismo voltaje. También conocemos que la corriente en el condensador equivale al valor del condensador por la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo, y el voltaje en la bobina es igual al valor de la bobina, en este caso 3 henrios, por la derivada de la corriente en la bobina sobre la derivada del tiempo. Por leyes de Kirchhoff, la suma algebraica de los voltajes en la malla sería igual a 0. Al despejar, sabemos que el voltaje en la fuente sería igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje en la bobina más el voltaje en R2. También digamos que aquí en voltaje en R2 sabemos que podríamos colocar voltaje en el condensador 1, porque el voltaje en R2 equivale al voltaje en condensador 1, pero pues ya lo vamos a hacer en el transcurso del desarrollo. Listo, y si analizamos cada uno de los componentes de tal forma que los transformamos de tal modo que quede en términos de las variables que correspondan a los componentes inductivos o capacitivos, implementando conocimientos de distribución de voltaje y corriente en circuitos eléctricos de acuerdo a su posición, sea en serie o en paralelo. Comenzamos con el voltaje en R1. Sabemos que el voltaje por ley de Ohm es la resistencia por la corriente. Entonces se puede reemplazar IR1 dando la equivalencia en, como decíamos al principio en el análisis del circuito, a IL1. Luego reemplazamos en la ecuación del voltaje en R1 para dejarlo en términos de corriente en la bobina. El primer dato de la ecuación donde decía que la suma algebraica de los voltajes en la malla es 0, reemplazamos el voltaje en R1 con la equivalencia de la resistencia por la corriente en la bobina. Cogemos el segundo término, que es el voltaje en la bobina, y lo reemplazamos con el dato de la equivalencia del voltaje de la bobina, que corresponde a el valor de L por la derivada de la corriente en la bobina sobre la derivada del tiempo. Y por último continuamos con el voltaje en R2. Por ley de Ohm aplicamos que es la corriente R2 por el valor de R2. En el siguiente punto podemos reemplazar corriente de R2 como la equivalencia entre la corriente en L1 menos la corriente en C1. Aplicamos la regla descrita para la corriente en el condensador, donde la corriente en el condensador 1 era el valor del condensador por la derivada del voltaje en el condensador sobre la derivada del tiempo. Reemplazamos para el voltaje en R2. Eso sería el voltaje en R1. Sería igual a la corriente de la bobina menos la corriente en el condensador por el valor de la resistencia 2. Eso me da el voltaje en 2. Y lo que hago es reemplazar en la fórmula de suma algebraica de voltajes en la malla. Ya teniendo los datos digamos que la ecuación, lo único que hago es, el siguiente paso que hago es reemplazar los valores en cada uno de los términos de la ecuación y opero los valores numéricos. Y el análisis parcial de la malla 1 sería el resaltado en amarillo, que es el voltaje de la fuente sería igual a 15 IL, o sea la corriente en L, más 3 veces la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo, menos 20 por la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo. Ahora vamos a realizar el análisis del nodo, donde como hablábamos antes, la corriente en L1 es igual a la corriente en R2 más la corriente en C1. Sabemos que por ley de Ohm la corriente es el voltaje sobre la resistencia, entonces
la corriente en R2 sería igual al voltaje R2 sobre R2. Sabemos que el voltaje R2 equivale al voltaje en el condensador 1. Reemplazamos en la fórmula para I y R2 para dejarlos en términos de las variables de estado. Luego ya reemplazamos en la ecuación principal de análisis del nodo, donde era la corriente en R2 más la corriente en C1 es igual a la corriente en la bobina o de la corriente en R1. Luego lo que hacemos es aplicar la regla descrita para la corriente en el condensador, donde la corriente del condensador es igual al valor del condensador por la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada. Y luego repasamos en la fórmula principal del análisis de nodos. Por último, lo que hacemos es dejar a un lado la expresión de la variable de estado, despejando la fórmula, y lo que hacemos es reemplazar los valores dados por la guía en la ecuación. Siguiente paso, lo que hacemos es cancelar el valor numérico de la derivada de estado que está acompañando la derivada de estado, dividiendo toda la ecuación por 4. Operamos y por último este sería el análisis final del análisis de la ecuación para el nodo 1. Ya tenemos, digamos, que el variable de estado allá. Lo que hacemos es reemplazar el valor de la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo por la equivalencia encontrada en el análisis del nodo 1. Después de reemplazar, lo que hacemos es operar la parte numérica, y lo último que hacemos es identificar bien las variables de estado y colocar sus equivalencias para ya ser representada en el diagrama de bloques. Lo que hacemos es primero poner un sumador donde le vamos a aplicar la constante, como dice la guía, de 9 voltios, y adicional una señal, un pulso después de los 5 segundos del valor de una unidad, como dice la guía. Lo que hacemos es colocamos también otro sumador donde representemos la ecuación. En este caso vamos a mostrar cómo se identifica cómo representamos la ecuación de la malla. Entonces este sería, digamos, cómo representamos la ecuación de la malla, y esta sería la que representa la ecuación. No. Listo, entonces acá vamos a representar la corriente en la bobina. En sí esto es lo que me da la variable de estado, la derivada del voltaje en la bobina sobre la derivada del tiempo. Y acá es la variable, vamos a digamos que identificar el voltaje en el condensador, que es igual a la derivada de la corriente en el condensador sobre la derivada del tiempo, que fue la ecuación que me dio. Entonces, primero para la derivada del voltaje en la bobina sobre la derivada del tiempo. Entonces en la ecuación decía que equivalía a 1/3 del voltaje de la fuente, o el voltaje 1 positivo, según la ecuación. ¿Listo? 1/3 del voltaje de la fuente, de la señal de la fuente positiva. Luego dice 10/3 de la corriente en la bobina, menos 10/3 de la corriente en la bobina. 10/3 de la corriente en la bobina. Entonces acá está la integral que me va a dar la corriente en la bobina. Saco la señal del integrador, le doy una ganancia de los 10/3 y lo envío al punto del sumador, donde en este caso lleva su signo negativo, porque es menos 10/3 de la corriente en la bobina. Luego lo siguiente que hago es sumarle menos 1/3 del voltaje en el condensador, como dice la ecuación, menos 1/3 del voltaje en el condensador. Entonces aquí tengo el integrador del voltaje en el condensador, esa es la señal, le doy una ganancia de 1/3 y le doy el valor negativo en el sumador. Listo, eso por esa parte es el análisis, y luego como pues esa señal va al integrador de la corriente en la bobina. Ahora vamos a continuar con el voltaje en el condensador. Entonces la ecuación del voltaje en el condensador me dice que es 1/4 de la corriente en la bobina más menos 1/20 del voltaje en el condensador. Listo, entonces lo que hago es tomar la señal de la corriente en la bobina y dar la ganancia de 1/4, eso positivo, como lo muestra la ecuación, a un sumador. Luego me dice que es 1/20
menos un veinteavo del voltaje en el condensador. Entonces del integrador del voltaje del condensador saco la señal, le doy una ganancia de un veinteavo y luego le doy el valor negativo al sumador. Bueno, por último lo que hacemos es poner el osciloscopio a la señal del condensador, que era lo que nos pedía la guía, señal de condensador, el voltaje del condensador, y compararla con el voltaje dada por la fuente. Además que recibía después, o sea que después de 5 segundos recibiera una señal. Yo lo que hice en la guía fue anexar unas pantallazos donde mostraba la onda sin el pulso y la onda con el pulso para que la pudiéramos identificar y comparar. Bueno, ahora vamos a analizar lo que es la gráfica. La gráfica podemos identificar primero que no está el pulso de perturbación, y el valor máximo es el valor que se estabiliza. El valor del voltaje en el condensador es de 3 voltios aproximadamente. Aquí podemos ver ya la señal perturbada en un punto, digamos que en el valor de una unidad. Primero estaba en 9 y recibió el pulso, pasó a 10, al final da un valor de 3.3 aproximadamente, digamos que 0.3 voltios de más con respecto a cuando no teníamos la señal que perturbaba el sistema. Igual la onda digamos que corresponde a lo que el voltaje en el condensador, y pues la suma de los otros voltajes me va a dar el valor total de lo que es el voltaje de la fuente. Agradezco su atención.